Queremos ofrecer la palabra a continuación al presidente nacional del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, y a continuación luego a Daniela Torres. Presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Me acompañan aquí en la mesa el secretario general del Colegio de Profesores, don Darío Vázquez, colega Guido Reyes, primer vicepresidente, también Álvaro Mardones, profesional de nuestro Departamento de Educación y Perfeccionamiento. Bueno, con fecha 20 de septiembre el Gobierno ingresa el proyecto comunicacionalmente denominado Aula Segura. Se trata supuestamente de una respuesta frente a la creciente violencia existente en los colegios. Junto con el ingreso del proyecto comienzan a circular profusamente videos de hechos de violencia acontecidos en 5 colegios de la Comuna de Santiago. En realidad los hechos graves de violencia, gravísimos, son en 8 colegios, pero solo han mostrado videos de 5. Por eso hago la diferencia. Queremos ser muy claros en esto. El tema de las serias perturbaciones a la convivencia escolar y en particular de agresiones a docentes y asistentes de la educación es un tema que como colegio de profesores venimos denunciando hace tiempo. Prueba de ello es que forma parte de nuestro petitorio presentado el 9 de abril al Mineduc en la mesa de negociación instalada en ese mes, así como también fue nuestro principal tema planteado al nuevo superintendente de Educación, señor Izquierdo, en la primera reunión que sostuvimos con él también en el mes de abril. También debo mencionar que en reunión del 25 de junio con el alcalde de Santiago y toda la plana mayor del DEM de esa comuna, junto con el presidente regional metropolitano y la presidenta comunal de esa comuna, expusimos el grave problema de convivencia y violencia que se estaba gestando en algunos liceos de la comuna y los conminamos a tomar medidas preventivas para que el conflicto no siguiera escalando. Durante este año hemos tenido casos que han tenido un impacto mediático fuerte, como es el caso de la colega de Cartagena, que fue agredida a la salida de su establecimiento por una pareja de apoderados, golpeada en el suelo con puntapiés, golpes de puño, colega que además sufre una discapacidad física, por lo tanto un acto doblemente cobarde, un hombre contra una mujer y una mujer además con problemas físicos. Otro caso es un colega de la comuna de Chimbarongo que fue agredido con una silla en la cabeza, hecho acontecido en el comedor cuando se encontraba almorzando con sus alumnos de quinto básico por un apoderado. O el caso de una colega en la comuna de Los Lagos que fue acosada brutal y calumniosamente por las redes sociales por un grupo de apoderados al punto de afectar gravemente su salud. La acusaban de haber maltratado a un estudiante, la superintendencia investigó el caso y no había absolutamente ningún fundamento en la acusación. La colega fue sobreseída absolutamente, pero el acoso y la violencia psicológica que se ejerció contra ella en las redes sociales fue brutal. Hasta el día de hoy la colega está con licencia. O el caso de una colega de Conchalí que hace unos años fue duramente golpeada por una apoderada dejándola con lesiones físicas graves, pero peor aún, con secuelas psicológicas de tal magnitud que nunca pudo volver a hacer clase en ese colegio sin sufrir síndrome angustioso. Casos similares se repiten por muchas comunas del país. Veamos algunas cifras oficiales que pueden ilustrarnos sobre el problema de la violencia y agresiones a docentes. Está ahí en la presentación. Según datos de la superintendencia, 1.144 docentes denuncian haber sido maltratados o agredidos desde el año 2014 al 2018. La siguiente, por favor. ¿Alguien está viendo? No. Gracias, Marcela. Tengo acá, ya. Gracias. Aquí tenemos un dato que es muy importante, muy interesante. Los colegios de las denuncias de agresiones a docentes que señalé recién, 363 corresponden a colegios municipales y 457 a colegios particulares subvencionados y particulares pagados 36. Sin clasificación 277. No está en el informe de la superintendencia qué tipo de colegio es. Fíjense, este dato es importante porque las imágenes comunicacionales que han aparecido todas estas semanas son siempre de colegios públicos. Nunca se habla de la violencia en colegios particulares subvencionados. Es como un sesgo. Es como que el problema de la violencia estuviera solamente en las escuelas públicas y aquí está demostrado que no es así. Ahí está la estadística ya en gráfico sobre el número de denuncias. Vemos cómo crecen las denuncias desde el año 2014 al 2017 y cómo el que más crece es el sistema particular subvencionado. Está el dato del 2018 que obviamente es parcial, pero la tendencia que muestra ya el 2018 es a que a lo menos va a mantener la tendencia del 2017 o crecer.
Tenemos acá las agresiones de alumnos, que tiene un rango por 1000, está obviamente es preocupante. Solamente las denuncias, este dato es importante que lo especifiquemos, que esto es lo que tiene reportado la superintendencia, ya voy a explicar después por qué hago la diferencia. O recalco que se trata solo de los datos oficiales. Ahí están los datos, vemos cómo ha crecido fuertemente el sector particular subvencionado. Y aquí están las agresiones de apoderados, que son mucho mayores que las agresiones de estudiantes que están reportados en el sistema. Y vemos la tasa y la diferencia entre el sistema público y el sistema particular, que es significativamente mayor en el segundo caso. Obviamente el sistema particular pagado por su número total de matrícula, que son solo el 7%, aparece menor, pero considerando su poca incidencia numérica en el total del sistema, no es menor el dato de agresiones que presenta el sistema particular pagado. Y estos son datos nuestros del Colegio de Profesores, una encuesta que hemos realizado a cerca de 10.000 docentes, 9.000 y casi 10.000 docentes respondieron la encuesta. Por lo tanto, es un dato mucho más confiable. ¿Y por qué recalcaba adelante que los datos de la denuncia de la superintendencia marcaba el punto? Porque a nosotros nos parece que esos datos están muy subvaluados, porque claramente el número que llega a ser denunciado es muy menor al número real. Y acá tenemos un número que podría ser más aproximado, porque se trata de una muestra mucho mayor, son cerca de 10.000 docentes que respondieron la encuesta, y en donde la barra naranja es nunca, y las otras barras son respecto de algún tipo de agresión recibida por algún sector. Y lo explico. Por ejemplo, el 71% reporta no haber recibido nunca agresión física, pero eso significa, por tanto, que el 29% de los docentes encuestados, y por el número de la muestra podría ser perfectamente representativa del total, el 29% ha recibido algún tipo de agresión física o de apoderados o de alumnos o de directivos sostenedores o incluso de un colega. El 29%. A mí me parece un dato estremecedor. Respecto a agresión psicológica o verbal, pongámoslo al revés, solo el 27% no lo ha recibido. Es decir, el 73% de los docentes encuestados ha recibido algún tipo de agresión verbal. Acoso laboral, el 53% no lo ha recibido, 47% por lo tanto sí, y aquí obviamente sube el reporte que hacen nuestros colegas respecto del acoso laboral de directivos o sostenedores. Y felizmente la tasa de acoso sexual es baja, porque el 97% responde que nunca, aunque obviamente un 3% de acoso sexual es de todas maneras una cifra que hay que atender. Pero acá tenemos la encuesta de realidad docente, se la realizamos en septiembre del 2018, son datos que todavía se están trabajando, vamos a entregar oportunamente un informe completo porque es una encuesta que respondió varios aspectos y no solo el tema de las agresiones. Ahí está el dato por región, vemos las tasas y la séptima región y la metropolitana en proporción a su población son las más altas, también la quinta región y la primera. Ahí esos datos voy a pasar rápido para no quedarme tanto. De 343 comunas a lo largo de Chile, 172 reportan denuncias por maltrato docente, más de la mitad. Y en un dato que está, insisto, subvaluado. Porque a nuestro entender lo que llega a superintendencia es lo menos. ¿Por qué llega a lo menos? Porque hay muchas presiones de sostenedores para que las denuncias no se hagan. Por distintas razones. Nosotros creemos que a lo menos, la proporción real es 1 a 5, a lo menos. De cada 5 agresiones, solo una es reportada. Eso dicen nuestras propias sondeos. De esas 172 comunas, 27 concentran un poco más del 50% de los casos de maltrato y de esas 27 comunas, 13 corresponden a la región metropolitana, casi el 50%. Aquí también un dato desglosado por comunas de la región metropolitana, pero aquí quiero ver un dato que es bien importante. Este dato es de la propia Superintendencia de Educación, y ya voy a hacer el link después porque pareciera que cambio de tema. Esto tiene que ver con los saldos de subvención escolar preferencial declarados por sostenedores, tanto municipales como privados, que no se gastaron. La cifra total
según reporte oficial de la Superintendencia, de 134.000 millones de pesos que no se han usado de los fondos CEP. Esto es en el año 2017, a marzo del 2017, que fue cuando hubo un vencimiento de periodo de asignación de plata CEP. 134.000 millones. Ahí están las comunas de la región metropolitana de esta muestra, pero a nivel país, y esto es solo región metropolitana, 134.000 millones, solo región metropolitana. Fíjense Santiago, que ha sido la comuna que más ha empujado esta idea de un proyecto de este tipo. No es solo municipal esa muestra, pero una parte importante sí es municipal y son 6.000 millones que no se gastaron, que podrían haber sido planes de convivencia escolar, equipos multidisciplinarios, apoyo profesional, psiquiátrico, psicológico, de otro tipo, y no se gastaron por negligencia, por burocracia del sistema, por distintas razones. A mí me parece un dato que guarda relación con lo que estamos hablando. Entonces, por supuesto, los casos que han acontecido en algunos liceos de la Comuna de Santiago, los llamados casos de los overoles blancos, ciertamente son hechos gravísimos. Nadie puede minimizarlos ni justificarlos. Mis colegas y trabajadores de esos liceos han vivido momentos angustiantes, siguen viviendo momentos angustiantes. Ser rociados con benzina y amenazados con prenderles fuego es un hecho delictual inaceptable. Sufrir amenazas con fierros, no poder hacer clases normales por semana, son solo algunas expresiones de brutal violencia que han sufrido mis colegas y otros trabajadores. Ciertamente esto ha merecido nuestro repudio y también del resto de la comunidad escolar. También ha sido rechazado por los dirigentes estudiantiles de esos mismos colegios. Eso no se destaca suficientemente. Pero quiero señalar que se trata de 8 colegios de la Comuna de Santiago y en Chile existen 12.114 colegios. Eso representa el 0.06% del total de los colegios del país. Mis colegas de esos colegios han venido planteando desde hace mucho tiempo esta grave problemática y lo fueron exponiendo reiteradamente a las jefaturas. ¿Qué se hizo para atender el problema? ¿Acaso se establecieron programas preventivos? ¿Se contrataron equipos multidisciplinarios que permitieran trabajar integralmente esos casos? Nada de ello ocurrió. Por otra parte, el repudiar los hechos de violencia irracional acontecida en esos 8 colegios no nos impide comprender que tanta violencia no cae desde otro planeta, como un hecho fortuito. Esa brutal violencia se incuba, crece, encuentra un caldo de cultivo en determinadas condiciones. Estas pueden ser muchas y es algo que requiere ser estudiado y comprendido. La sola represión o punición no va a resolver el fondo del problema. Eso es entendible por cualquier persona con una formación básica en las ciencias que estudian los fenómenos sociales, que la sola respuesta punitiva, represiva, no va a solucionar el fondo. Yo pregunto a los autores de este proyecto, ¿no les parece importante preguntarse cómo es que se ha llegado a estos niveles de violencia en nuestros colegios? ¿No les parece que es un síntoma que habla del fracaso de este sistema educacional? ¿No les hace sentido al menos cuestionar si un modelo individualista, competitivo y segregador como el nuestro no sea en sí mismo un factor de violencia? Aula Segura se trata de un proyecto de ley de artículo único que, más allá de la retórica, en su fundamentación, en los hechos, se remite a acelerar los plazos de expulsión. Eso es todo. ¿Es esa la solución al problema creciente y alarmante de violencia en los colegios? Esta semana, la ministra de Educación envió un email masivo a la gran mayoría de mis colegas que trabajan en el sistema escolar. Quiero hacer un paréntesis para señalar que la definición más aceptada del término spam es, comillas, correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales. Cierre comillas. O sea, de acuerdo a su definición ampliamente aceptada, el mensaje de la ministra sería un spam. No fue solicitado por mis colegas. Pero más allá de esas disquisiciones, ¿qué señala el mensaje spam de la ministra? En lo principal dice, abro comillas, frase de la ministra textual en su mensaje. Siguiendo en la línea de lo anterior, como ministerio hemos visto con muchísima preocupación lo que ha venido sucediendo durante el último tiempo en materia de violencia en las escuelas de nuestro país. Hemos mantenido un diálogo fluido con directores, profesores, padres y apoderados de las escuelas implicadas en estos hechos de gravedad extrema y nos han manifestado sentimientos de impotencia y preocupación por la escasez de herramientas disponibles para entregar niveles mínimos de seguridad a la comunidad educativa en estos casos.
el proyecto de ley Aula Segura, anunciado en conjunto con el presidente Sebastián Piñera, recoge esta preocupación. Cierre comillas. ¿Es real que el proyecto Aula Segura aborda los hechos de violencia que vienen sucediendo en las escuelas de nuestro país? ¿Aplicaría este proyecto para los ejemplos de casos de graves agresiones a docentes que he citado anteriormente? ¿Aplicaría para nuestra colega de Cartagena? No aplicaría. ¿Aplicaría este proyecto Aula Segura para al docente agredido en Chimbarongo? No aplicaría. ¿Aplicaría para la colega agredida en Conchalí que cité que nunca más pudo volver a hacer clase? No aplicaría. Es más, me pregunto, ¿aplicaría este proyecto para el caso del video tan profusamente difundido del INBA, donde había un enfrentamiento con carabineros? ¿Aplicaría este proyecto? No aplicaría. No aplicaría. No aplicaría para el 99% de los casos de agresiones que hemos reportado a los docentes en Chile. No es cierto lo que dice la ministra en su mensaje spam de que el país resolvería el problema de violencia en el país, porque este proyecto está pensado únicamente para esos 8 colegios, para los gravísimos casos de los 8 colegios de Santiago, que nosotros no queremos minimizar de ninguna manera. En síntesis, entonces, solo aplica para un mínimo caso de proyectos. Pero además es correcto que se pretenda que sean únicamente los directores y consejos de profesores quienes resuelvan vía una mala ley asuntos que revisten más bien un carácter policial y judicial. ¿Qué dice el proyecto respecto a las carencias de equipos multidisciplinarios efectivos en las escuelas? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de obligar a los sostenedores de perseguir judicialmente a los apoderados agresores de docentes y asistentes? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de asegurar el buen uso de recursos y su aplicación en planes efectivos de buena convivencia escolar? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de generar una escuela más democrática como condición probada por toda la evidencia como el principal factor de mejoramiento de la convivencia? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de asegurar apoyo psicológico y médico para la plena rehabilitación del docente o trabajador agredido? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de establecer con mayor rigurosidad la obligación de los padres de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos? Nada. ¿Qué dice el proyecto respecto de la indispensable reposición de la autoridad del profesor en el aula? Nada. Si tomamos por real los dichos de la señora ministra de Educación en su mensaje spam enviado a mis colegas, de que le preocupan las situaciones de violencia en las escuelas de todo el país, eso dice su mensaje, que si este proyecto se convierta en ley, no va a ser aplicable en el 99,9% de los colegios del país. En tal sentido, son mucho más completos los proyectos de iniciativa parlamentaria presentados por la diputada Vallejo y el diputado Venegas. Nos parece que en ambos proyectos podrían integrarse y abordar desde ahí un enfoque multifactorial del problema. Y más allá de los aspectos legislativos y sistémicos, un primer paso fundamental es reponer la autoridad de los profesores. Esa autoridad que no es lo mismo que poder. Hablamos de reinstalar el respeto y la confianza en nuestro trabajo. Hablamos primeramente de las autoridades educacionales, las mismas que por años han dado erradas señales denostando el trabajo docente y estableciendo una batería de evaluaciones y controles que solo denotan degradación y desconfianza. Necesitamos que los apoderados dejen de considerarnos unos prestadores de servicio y ellos considerarse como clientes del colegio. La educación no puede concebirse de esa manera como se ha concebido en Chile por décadas, con esta lógica de mercado tan brutalmente instalada. Necesitamos que la educación deje de ser simplemente estandarización, como ha sido también por años. Todos esos temas tienen relación con lo que estamos hablando de convivencia. Es necesario mirar la profundidad del problema. La educación estandarizada convierte a nuestros estudiantes en un número. Y también una mala forma de expresar el descontento es a través de la violencia, por cierto. Pésima forma que repudiamos. Pero hay un descontento a la base en toda la comunidad escolar que la profesora reportó muy bien en su intervención anterior. Hay un descontento, hay un malestar generalizado en este sistema que nos convierte a todos en un número, convierte a los niños en un índice SIMSE y a los jóvenes y nos convierte a nosotros en productores de rendimiento en esas pruebas estandarizadas. Esos son también factores de violencia. Para cerrar, una reflexión más amplia sobre el problema de la violencia en la sociedad chilena. También es necesaria una reflexión más amplia sobre el problema de violencia en la sociedad chilena.
No solo los docentes la sufrimos, también los trabajadores de la salud. Anoche yo veía una noticia en La Pintana horrorosa de una situación que cotidianamente viven los trabajadores de un SAMU, un servicio de emergencia. La sufren los bomberos. Los bomberos son agredidos en el ejercicio de sus funciones voluntarias. Los jueces, los fiscales. La sufre el hincha civilizado de fútbol que cada vez vive más peligro solo por alentar sanamente a su equipo. La vemos en las esquinas donde cualquier problema menor entre conductores puede gatillar un grave problema de violencia. La vemos al interior de las casas, en las fiestas, en el metro, arriba de los microbuses. La violencia está en todas partes y crece cada día. ¿No nos vamos a preguntar alguna vez qué está pasando en nuestra sociedad que la violencia crece? ¿No nos vamos a preguntar si acaso el modelo de vida que se nos ha instalado, competitivo, individualista, egoísta, un modelo deshumanizado, depredador, donde también se depreda a las personas, no nos vamos a preguntar sobre eso? A las escuelas llega la violencia de la sociedad y está bien, tenemos que protegernos. Nosotros exigimos protección para nuestros colegas y hemos planteado al Ministerio de Educación en nuestra mesa de negociación sobre el problema y hemos dado propuestas no de solución de fondo, pero sí algunas medidas inmediatas que habría que tomarse para proteger a nuestros colegas que están sufriendo cada día la angustia de estas agresiones que quedan en la impunidad. Estas que no salen en la tele, estas que son diarias, esas que están también en las escuelas particulares subvencionadas, no solo en las municipales como muestran mañosamente. Estoy cerrando, Presidenta. ¿Se va a resolver el problema de la violencia con más violencia? ¿No es acaso el síntoma de una sociedad enferma lo que está ocurriendo en los colegios, los consultorios, los estadios de fútbol, las esquinas, el metro, las fiestas, las casas? ¿No es acaso síntoma de una sociedad que está enfermando? ¿No nos vamos a preguntar sobre eso y solo vamos a acelerar los plazos de expulsión como única medida? Tan pobre es la respuesta institucional que somos capaces de dar frente a hechos tan graves y tan trascendentes como los que estamos describiendo. Nosotros como educadores interpelamos a que seamos capaces de mirar el fondo del problema y no soluciones efectistas y fáciles. Queremos soluciones de fondo y que abordemos el problema y estamos disponibles para colaborar en esas soluciones de fondo. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la intervención y sus aportes al presidente del Colegio de Profesores, señor Mario Aguilar.